Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con lo que es nuestra clase del día de hoy. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a hablar acerca de la importancia que tiene la recopilación de datos dentro de un proceso de investigación. Sí, eso es lo que veníamos detallando en las clases pasadas, sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo y el análisis de una investigación para poder poner sobre la mesa y poder desarrollar una idea de negocio o una idea de emprendimiento, siempre es fundamental que sepamos que esta conlleva como tal investigación. Sí, todo, incluso no solamente si es que hablamos de idea de negocio, todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana debe venir de la mano con una investigación, sea una investigación profunda o sea quizás una investigación a breves rasgos, pero siempre debemos realizar la investigación. ¿Sí? Esto es parte de la realidad. Esto es parte del contexto, lógicamente, que tienen el, la ideología y el desarrollo como tal de la sociedad. Sí, para ello vamos a empezar con un pequeño video que nos da un breve recuento sobre lo que es dentro de la investigación y la importancia que tiene la investigación, ¿sí? Principalmente también nos va a dar cierto tipo de pautas que nos encaminan a poder saber cómo se debe desarrollar correctamente una investigación. Cuando nosotros entendemos estos pasos, cuando nosotros sabemos cómo se desarrolla la investigación, ahí sí partimos a, por otro lado, comprender em, los insumos que requerimos y los instrumentos que vamos a utilizar, todos estos tipos de referente que nosotros tomamos en cuenta para poder obtener la información, porque eso es lo que estudiábamos incluso la clase pasada. Sí, la importancia que tiene el obtener información. ¿De dónde es que yo obtengo esta información? ¿Cómo hago para poder acercarme al campo de estudio, sí, a las partes de la analítica y del estudio como tal? Sí, vamos a ver entonces. Bienvenidos a Ed Knows. ¿Te dejaron hacer una investigación, pero no sabes cuáles son sus partes? Aquí te explicamos cómo hacer una de manera sencilla con los pasos que debes seguir. Paso 1. Selección del tema. Selecciona el tema de tu interés, dependiendo del conocimiento que quieras desarrollar. Es muy importante que delimites el tema, ya que si, por ejemplo, quieres hablar sobre la contaminación, te costará mucho trabajo desarrollar todo el tema. Es mejor que pienses en algo más específico, como por ejemplo, la contaminación que el PET genera en mi ciudad. Paso 2. Título tentativo. Pon un título llamativo pensando en el enfoque que le quieres dar a tu investigación. Por ejemplo, aunque hayas elegido el tema de la contaminación, puedes con tu título llamar la atención de los que la lean al decir hacia dónde se dirigirá la investigación. Por ejemplo, el PET, es decir, el plástico de las botellas, un peligro para mi ciudad. Paso 3. Planteamiento del problema. Con esto nos introducimos al tema al explicar cuáles son los puntos más relevantes, además que generas las interrogantes a las cuales después le darás solución. Por ejemplo, ¿a dónde va el plástico de las botellas? ¿Cuánto consumimos a diario y se podrá reducir? Paso 4. Antecedentes del problema. Revisamos investigaciones previas sobre la misma temática o algunas similares. Además, si existen datos históricos sobre el tema. Por ejemplo, aquí hablaríamos sobre la creación del PET y cómo ha incrementado su consumo con los años. Paso 5. Justificación de la investigación. En esta sección hablamos sobre los beneficios que tiene nuestra investigación y sobre su importancia.
decimos para qué existe o sirve nuestra investigación. Por ejemplo, nosotros en nuestra investigación diríamos que es un problema grave que tenemos que atender para evitar el cambio climático y así poder ayudar al medio ambiente. Paso 6. Objetivos. Aquí se explicará el objetivo general de la investigación, su función primordial y central, y luego también los objetivos específicos, es decir, secundarios, vinculados a cada etapa de la investigación. Por ejemplo, un objetivo general sería disminuir el uso del PET. Los objetivos específicos serían informar a las personas sobre los beneficios de la disminución del uso del PET, apoyar a las campañas de reciclaje del lugar en donde vivo y, por último, controlar el uso del PET en mi casa. Paso 7. Marco teórico. El marco teórico es la recopilación de antecedentes, investigaciones previas y consideraciones teóricas en las que se sustenta un proyecto de investigación, análisis, hipótesis o experimento. Es decir, es el soporte teórico, contextual o legal de la investigación. Con esta recopilación de información, también se intenta demostrar cuál es el aporte novedoso que el proyecto de investigación hace. Por ejemplo, aquí nosotros pondríamos información sobre cómo reducir la cantidad de plástico que consumimos. Y esto cómo va a ayudar a reducir la contaminación y qué medidas existen en la actualidad. También podríamos presentar como hipótesis el uso de un nuevo material para sustituir al PET. Paso 8. Conclusiones. Aquí ponemos cuáles son nuestras reflexiones de toda la investigación y hacemos un cierre de la misma. Nosotros pondríamos que es muy importante el seguir innovando en materiales y qué medidas podemos tomar desde nuestra casa. Paso 9. Referencias bibliográficas. Detalla el contenido. Nosotros vamos a especificarnos directamente en lo que es el paso 7, ya donde nos habla de la recopilación de datos. Pero los 6 pasos anteriores prácticamente son un compendio, son un conjunto de lógicamente ya procesos y formas de investigar que nosotros hemos venido desarrollando. Yo siempre les he dicho a ustedes que es importante desde el tema. Cuando nosotros hablamos del tema prácticamente dentro de la investigación en el ámbito comercial o en el ámbito del emprendimiento, nos referimos como tal a la creación del nombre, por ejemplo, ¿sí? Desde ahí es de donde nosotros partimos, desde estas cosas que quizás, si bien es cierto, pueden llegar a parecer insignificantes, pero por otro lado sirven como una forma o sirven como un elemento de desarrollo, sirven como un elemento de escalera para yo poder impulsarme y continuar al siguiente paso. He desarrollado lo que es la delimitación del tema a investigar, es decir, en qué parte en específico quiero yo encontrarme, con qué objetos quiero trabajar, si directamente a qué elementos se puede enfrentar el emprendedor. Por otro lado, también viene lo que es el planteamiento de los objetivos. Sí, aquí yo les decía objetivos tanto generales como objetivos específicos. Esto también nos explica dentro de la investigación, dentro del video que estábamos viendo. En este caso nos dice que los objetivos prácticamente son los que nos crean un camino, ¿sí? Nos explican y nos dicen por dónde debe manejarse la investigación, hasta dónde quiere alcanzar, cuáles van a ser las características y los referentes con los que el emprendimiento se va a encontrar prácticamente.
Y llegamos a lo que es la recopilación de datos, pero antes de ello, nosotros la clase pasada, si ustedes recuerdan, estábamos viendo, por ejemplo, los instrumentos, es decir, qué tipo de objetivos, de acuerdo a los objetivos que yo tengo, qué tipo de instrumentos voy a utilizar para poder obtener toda esta información. Sí, y tomada la mano de estos instrumentos con lo que es la recopilación de datos, obtengo lo que es la información, el marco teórico tal y cual nos decía, sí, dentro del paso 7, es decir, es aquí donde yo ya creo, donde yo ya desarrollo, donde yo ya pongo sobre la mesa todo lo que yo investigué, toda la información que yo pude obtener, también vista ya desde una perspectiva propia, vista ya desde una analítica personal. Nos dice, por ejemplo, ¿crees que recopilar datos es un requisito fundamental para analizar un futuro emprendimiento? Lógicamente, la respuesta tiene que ser 100% sí. Para yo poder desarrollar una idea de negocio o un modelo de emprendimiento, tiene que ser la recopilación de datos una parte en específico. La respuesta ante esta pregunta tiene que ser lógicamente que sí. ¿Por qué? Porque para yo poder, sea cual sea la investigación que yo vaya a desarrollar, sea cual sea el modelo de negocio que yo quiera proponer, lógicamente debo saber que este está encaminado a darme como tal un resultado. Todas, absolutamente todas las investigaciones que se ponen sobre la mesa tienen una finalidad, darme un resultado, darme una respuesta a un problema. Una investigación que tiene un problema. Si no existieran problemas en la sociedad, entonces no tendrían que existir investigaciones. Si no existieran dudas, si no existieran quizás incongruencias dentro de la sociedad, no existiría la necesidad de la investigación. Entonces, lógicamente, la investigación viene siendo parte de la realidad del ser humano conforme se va desarrollando la sociedad, incluso desde sus inicios. El ser humano, para poder dar respuesta a todos los fenómenos actuales, tuvo que dar respuesta a las diferentes problemáticas de la sociedad. Nos dice que la recolección de datos es el procedimiento de agrupar la información útil, ¿sí? Toda la información que es útil para el desarrollo de la investigación. Yo me voy a encontrar con diferentes tipos de información al momento de desarrollar la investigación y yo debo también saber identificar. Si yo les pongo un ejemplo y les digo que ustedes como deber tienen que investigar cuál fue la propuesta del gran empresario Elon Musk ante el avance de la tecnología. ¿Ya? Esa es una investigación que ustedes tienen que realizar, una investigación corta que quizás no tiene mucha complejidad. ¿Cuál es la problemática aquí? Voy a ponerles dos ejemplos. Una persona se fue, puso en internet el tema, el primer link que le salió fue del Rincón del Vago. Copió, control C, control V, a Word o a mano, eso envié de deber. La otra persona que hizo, buscó varios links, copió un poco de aquí, copió un poco de acá, quizás entre otras páginas más confiables, ya, pero tuvo un resultado final. Eso fue lo que mandó. La tercera persona, ¿qué es lo que hace? La tercera persona, no sé, no necesariamente tiene que ser 100% así, porque existen también en el Google normal
diferentes formas de investigar y de saber identificar documentos que sean confiables, de saber identificar documentos que sean certeros y verdaderos. Por ejemplo, otra persona, cuando nosotros hablamos de la investigación en el ámbito, no sé, de una universidad, incluso del mismo colegio, se suele utilizar lo que es el Google académico, ¿sí? En donde 100% el Google académico nos va a dar como resultados documentos 100% verificados. Aquí solamente me voy a encontrar con libros, tesis, análisis científicos, publicaciones científicas, revistas científicas, que prácticamente son documentos válidos, son documentos certeros. Pero lógicamente, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Cuando yo estoy desarrollando la investigación, yo voy aprendiendo conforme se va obteniendo o conforme se va progresando dentro del desarrollo de la misma. Y es ahí donde yo identifico qué información me va a servir, qué información es la que yo voy a poder obtener. Lo mismo. Si es que yo estoy desarrollando una investigación de campo, cuando nosotros estudiábamos, por ejemplo, lo que son las entrevistas, lo que son las encuestas, me va a valer más la entrevista que me dio el dueño del negocio que yo estoy investigando, o simplemente me va a valer más la entrevista que me dio la vecinita envidiosa que no le gusta que al vecino le vaya bien. Ya, ¿qué información tengo que saber yo cuál es la útil? Pues lógicamente la que me dé el dueño del negocio. ¿Por qué? Porque de una o de otra manera la información va a ser múltiple, la información va a ser variada. Y yo de toda, absoluta. Eso no quiere tampoco decir que voy a descartar 100% este tipo de fuentes, no. De todas las fuentes, de todos los lugares que yo tuve información, voy a clasificar y voy a utilizar la que más me convenga para cumplir mis objetivos. Pero cuando yo hablo de que más me convenga, no la que se me haga más fácil y la que ya prácticamente me ayuda a solucionar la investigación, no. Porque se supone que estoy desarrollando una investigación para un emprendimiento. Ese emprendimiento me va a mí a dar un rédito económico a futuro. Entonces, no, la investigación que yo desarrolle tiene que 100% a mí validarme, 100% darme la respuesta a todas las dudas que tengo. Aquí no va a existir un tiempo límite para el desarrollo de la investigación. Aquí no va a existir como que ya en 6 meses yo ya debo tener la investigación 100% terminada. No, porque hay tipos de negocios que muchos de ellos se demoran hasta un año en crearse. La idea pasa a ser de año, año y medio para ya haberse realizado como tal el proyecto. Pero estos proyectos son exitosos, ¿por qué? Porque se toman el tiempo necesario para cada actividad. Bien, el emprendedor se centra en ver proveedores, ya centra 100% su mente, sus pensamientos y sus esfuerzos en buscar proveedores. Cuando ya consiguió el mejor proveedor para su producto, para las necesidades que tiene el negocio, pudo haberse demorado un mes también en esto. Listo, paso al siguiente nivel. Ahora, la investigación de campo, los productos sustitutos, muchos otros elementos que se van presentando dentro del desarrollo de la investigación, pero lógicamente lo hago bien. Hacerlo de forma rápida no me va a servir de nada, porque simplemente me voy a quedar en las mismas, van a existir muchas dudas. Al querer desarrollar rápido la investigación, voy a quizás en algunas ocasiones a quedarme con información igual de nula que cuando empecé la investigación. No, entonces yo debo garantizar que el desarrollo de mi emprendimiento esté 100% centrado al cumplimiento de sus objetivos. También existirá la persona que me dirá, pero ¿para qué voy a desarrollar una investigación? Yo sé un ejemplo, no sé, yo sé fabricar pan, sé cuáles son los elementos de fabricar pan. Simplemente me pongo un negocio de una panadería y ya, ¿qué tanto me tengo que estar esforzando en realizar una investigación? Puede ser que tranquilamente puede darle éxito al emprendimiento, sí, que puede irle de lo mejor, pero también puede existir la posibilidad de que se presenten riesgos, de que quizás no verificó que en el sector en el que se estaba poniendo la panadería existen 3 panaderías más, que existen panaderías que se han ganado un renombre, que quizás la gente en el sector en el que vive no consume mucho pan, ya que quizás el proveedor que tenía ya no está teniendo tan buena materia prima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no realizó una investigación. Como yo les digo, así sea la investigación más pequeña, así sea la investigación más mínima, debe estar encaminada al cumplimiento de los objetivos, debe estar encaminada a darme solución a los problemas.
Nos dice entonces que la información debe ser útil, obtenida a través de las herramientas de investigación mencionadas anteriormente. ¿Cuáles eran estas herramientas? Encuestas, entrevistas, lógicamente también habíamos estudiado las situaciones análogas, sí, experimentaciones. Por otro lado, la obtención de información mediante bibliografía, como textos, libros, prensa, ¿ya? Esas son las fuentes de investigación. Nos dice que de igual manera es importante porque la recolección de estos datos permite conocer o a su vez medir las actitudes y preferencias del público objetivo. Es decir, saber cuál es la percepción permanente y evolutiva con respecto a un objeto o a un fenómeno. Es decir, cómo se siente la persona ante el fenómeno de estudio. ¿Cuál es el fenómeno de estudio? Quizás la comida rápida en la ciudad de Riobamba. ¿Cómo está la gente? Si quizás la gente prefiere o no prefiere la comida rápida en el sector en el que me estoy desenvolviendo, ¿sí? En el sector en el que quiero proponer mi idea de negocio, sí, que quizás la gente puede o no me puede ayudar a hacer una promoción, no sé, muchas formas de respuesta me va a dar la investigación, ¿sí? La investigación me va 100% a mí a servir para poder identificar, para poder analizar, para poder saber cuál es el principal problema y cómo le voy yo a dar solución a este problema. Sí, porque nuevamente les repito, recordemos que el emprendimiento se basa en lo que es la responsabilidad social. Al basarse en la responsabilidad social, lógicamente va a buscar suplir una necesidad del entorno, va a buscar suplir un espacio de quizás falencias que tiene dentro de la sociedad. Nos dice que para este trabajo hay que considerar el análisis de ciertos conceptos. Tenemos lo que es una hipótesis y lo que es una variable. La clase pasada yo les estuve explicando a lo que se refería como tal una hipótesis. La hipótesis es una suposición, ¿sí? Es algo que no está 100% verificado. Una suposición realizada a partir del análisis previo que debe someterse a pruebas para comprobarla y llegar a una conclusión. Sí, esa es una hipótesis, algo que tiene que ser validado, si es verdad o si es mentira. ¿Sí? A eso se refiere una hipótesis, 100% validada, una hipótesis 100% centrada. Por otro lado, tenemos lo que es una variable. Este es un factor que puede modificarse al ser aplicado a diferentes individuos cuando se realiza una investigación, ¿sí? Entonces, nosotros aquí tenemos como referente estos dos términos adaptados a la investigación. Nos dice que de igual manera, entonces, cuando yo propongo la hipótesis, es una idea que yo me voy a plantear y yo tengo que encaminar la investigación a solucionar si esto es verdad o si esto es mentira. Quizás mi hipótesis puede ser que en la ciudad de Riobamba, el negocio de comida rápida es estructurado o tiene quizás la finalidad de, a ver, vamos a ponerle como una idea, como hipótesis, de darle una comida saludable o darle un estilo de vida saludable a la población. Ya, eso es un dicho que yo tengo, es una idea que yo tengo del modelo de negocio. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a identificar si esto es verdad o es mentira. Quizás con el desarrollo de la investigación veo que no, que la mayoría de gente dice que los negocios de comida rápida no sirven para un estilo de vida saludable. Sí, que la mayoría de gente prefiere otro tipo de emprendimientos. ¿Cómo puede ser? Que pese a que no tengan quizás como tal alimentación encaminada a un estilo de vida saludable, sí sirva para, no sé, para suplir alguna necesidad de ocio a la gente, para suplir una necesidad de distracción, ya un lugar en el cual las personas van a distraerse y también a su vez se pegan una golosina, ¿ya? Entonces son ideas previas que yo tengo sobre una suposición. Y por otro lado, la variable prácticamente se estructura al grupo de estudio con el que yo voy a trabajar.
Nos dice que los elementos importantes deben ser establecidos con el mayor grado de detalle posible. Aquí tenemos un ejemplo. Nos dice, vamos a ver cómo se recolectan los datos. Los datos se recolectan de la muestra seleccionada. Recolectar datos es equivalente a medir, principalmente. ¿Qué es lo que vamos a medir? Las fluctuaciones de las variables contenidas en las hipótesis. Variables, personas, el grupo de estudio, la hipótesis, la idea que se tiene. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a medir? Cómo se maneja el grupo estudiado de acuerdo a la hipótesis planteada. ¿Qué piensan? Si les gusta, si no les gusta, si aceptan o no aceptan. Si quizás prefieren la competencia o se siguen manteniendo dentro de la hipótesis. ¿Ya? Eso es lo que se va a medir. ¿Cómo se mide? Se van registrando los valores visibles que representan las variables, valores que han sido previamente vinculados con ítems numéricos. Por otro lado, también, ¿con qué lo vamos a medir? Con algún instrumento de medición disponible, como cuestionario, escala para medir actitudes, observaciones. Aquí es donde nosotros tomamos ya como referente los instrumentos estudiados la clase pasada, ¿ya? Estos instrumentos como encuestas, entrevistas, la observación, la experimentación, que me van a dar prácticamente a mí una respuesta de cómo actúa la población de estudio. ¿Cómo se aplican las técnicas de investigación? Estas pueden ser autoaplicadas, es decir, de forma individual o de forma grupal, por entrevistas, personal, por teléfono o a través de una red social, o por otro lado puede ser también por observación directa. ¿Cómo se preparan los datos para analizarlos? Las respuestas obtenidas previamente codificadas se transfieren a una matriz de datos y se preparan para su análisis mediante un paquete estadístico para computadora. Recordemos que nosotros estamos en una era 100% tecnologizada. Por ende, no podemos dejar de lado la utilización como tal de todas las herramientas tecnológicas, que estas también fungen un papel importante y me van a mí a dar como tal un resultado más certero quizás, un resultado más rápido, ¿ya? Nos dice que uno de los aspectos primordiales dentro de la planeación de la investigación es determinar también el tamaño de la muestra, pero antes es necesario realizar algunos pasos importantes. Primero, vamos a identificar del universo con el mayor grado de detalle, es decir, el grupo de estudio. Ya si yo me voy a poner un negocio en la ciudad de Riobamba, mi grupo universo sería todos los pobladores de la ciudad de Riobamba. Ya, ese es mi grupo grande, ese es mi grupo macro. Después de eso voy a identificar el margen de error que se tolerará en la encuesta. Esto es fundamental. El margen de error siempre se va regulando entre el 1.5 o máximo 2. Ya no puedo irme más allá porque ya la investigación no tendría sentido. Ya la investigación ya no tendría como tal una respuesta 100% verídica porque el margen de error es grande. Entonces yo tengo que validar que de acuerdo a la investigación que voy a desarrollar, el margen de error tiene que ser lo más pequeño posible. Ya es decir que, ¿a qué se refiere el margen de error? Pues lógicamente que la información que yo obtenga sea mentira. Ya, entonces esta mentira o estos errores que se cumplen dentro de la investigación deben ser mínimos. Ahora sí voy a identificar el nivel de confianza que se desea para la investigación y para ello es donde yo ya selecciono como tal el grupo 100% verídico con el que voy a trabajar. ¿Qué es la muestra? Pues la muestra no es más que una parte representativa del universo, sobre la cual se puede aplicar herramientas de investigación y adoptar conclusiones con cierto margen de error para toda la población. Cierto margen de error, ¿ya? Como les digo, prácticamente que podemos equivocarnos, la investigación no tiene quizás por qué ser 100% perfecta, podemos llegar a equivocarnos, podemos llegar a cometer algún tipo de error, pero este error no tiene que influir en el desarrollo como tal de la información que yo estoy planteando. ¿Cuáles son los errores más comunes en la recolección de datos? Por ejemplo, datos incorrectos o inventados, que la gente no me diga lo que quiere, o a su vez que a mí ya me dio pereza de investigar y ya me invento la información. Esto en muchas de las ocasiones suele suceder, por ejemplo, en investigaciones que se realizan para el ámbito educativo, en la academia. Ya a mí me mandan un deber, a veces ya me da presa, mejor me invento los datos, total, ¿quién va a saber si me inventé o no? ¿Ya? Pero directamente entonces esta investigación no es válida porque los datos no son reales.
Por otro lado, también vienen las preguntas mal formuladas que estábamos viendo la clase pasada, en la entrevista o en la encuesta. Preguntas que no me van a dar respuestas, preguntas que quizás la muestra a la que yo le estoy planteando en la entrevista o en la encuesta no sepa qué responderme. Por otro lado, que el tamaño de la muestra esté mal seleccionado, ¿ya? Es decir, que no me va a dar como tal la respuesta que yo esperaría con el cierto margen de error del universo, es decir, del todo el grupo en conjunto. Por eso es que siempre existe cierto tipo de porcentajes, ya de acuerdo a un porcentaje de gente, de acuerdo a un porcentaje de personas estudiadas, siempre se va sacando la muestra. Que de igual manera la realización de la encuesta sea realizada en un lugar inadecuado. Ya, es decir, no voy a irme a hacer una encuesta en la ciudad de Guayaquil si yo quiero obtener datos de Riobamba. No, yo debo saber escoger adecuadamente el lugar de estudio. Nos dice que de igual manera la ejecución de la investigación a personas con criterios preestablecidos, es decir, que no tengan objetividad en sus respuestas, personas que sean 100% ya cerradas o personas que ya tengan como tal una ideología de que no, este negocio es el mejor y no puede existir otro mejor en el mundo. No, la ciudadanía tiene que ser flexible. Sí, entonces yo debo buscar personas, muestras que me van a mí a dar la información que yo espero obtener. No la que yo quiero escuchar, sino la que me va a mí encaminar a dar resultados verídicos de mi emprendimiento o de mi investigación. Preguntas no contestadas o contestadas ambiguamente, es decir, que ni me digan sí, que ni me digan no, que ni van para adelante, que ni van para atrás, que no me sirvan de nada. Ambiguamente no me va a servir tampoco. De igual manera, encuestas no contestadas y consideradas en las conclusiones finales, ¿sí? Esto lógicamente ya para el informe final que yo voy a desarrollar. Para la idea de emprendimiento que yo voy a crear, yo debo crear un informe, ¿sí? Yo debo crear un documento por escrito que a mí me valide 100% toda la información, todos los instrumentos que yo utilicé, todo el material que yo logré obtener, la información que logré obtener, me tiene que estar lógicamente encaminada o ya 100% estructurada dentro de un informe. Para que ya nos quede de forma más clara esta parte, vamos a ir ya terminando con nuestra clase y viendo Bibliográfico. el siguiente video. Sí, que prácticamente entendemos un proceso de investigación de mercados, tanto en el trabajo de investigación como en la recopilación de datos. El trabajo de campo es un método de observación y recolección de datos sobre personas, culturas y entornos naturales. Este es una base fundamental en el desarrollo de una investigación, pues permite conocer y evaluar de primera mano lo que ocurre en un entorno determinado y contrastar las hipótesis con la realidad. El trabajo de campo se realiza en la naturaleza de nuestro entorno cotidiano, pues este permite a los investigadores recopilar datos sobre lugares dinámicos y las personas que ahí se centran. Dentro de la investigación de mercados hay 5 métodos de trabajo de campo más comunes. El primer método es de observación cualitativa. Este se considera como un método menos invasivo, puesto que el investigador se integra mínimamente en la sociedad que estudia y recopila datos a través de la comunicación verbal, al tiempo que intenta no minuciarse en la cultura. El segundo método es el estudio etnográfico. Este es un método que busca recopilar datos culturales que adoptan la forma de elementos materiales directamente observables, comportamientos individuales, actuaciones, ideas y disposiciones que solo existen en la cabeza de las personas. El tercer método es un método comparativo. Este es una forma de permitir la comparación sistemática de información y datos procedentes de múltiples fuentes. Consiste en un enfoque basado en probar múltiples hipótesis sobre diversos temas. El cuarto método es el método de la encuesta. En el trabajo de campo, los participantes pueden responder encuestas mediante cuestionarios elaborados previamente con el objetivo de obtener datos relevantes sobre el tema de la investigación. El quinto método es un método de estudio de casos. Este implica una indagación en profundidad de un individuo o grupo de individuos y generalmente se realiza para estudiar fenómenos poco frecuentes y desarrollar hipótesis comprobables. A continuación se explicará un claro ejemplo de la investigación de campo o recopilación de datos en la observación del comportamiento de los seres humanos.
Para la investigación del comportamiento de los seres humanos, el investigador debe observar a la población humana, extrayendo los datos que arroje la población seleccionada, para después generar respuestas a la problemática planteada. De esta manera podemos definir que el trabajo de campo o recopilación de datos suele ser valioso, puesto que ayuda a ahorrar tiempo en la búsqueda de información de las empresas. Para realizar un trabajo de campo o recopilación de datos es importante establecer objetivos generales y específicos. Una vez esto, diseñar coberturas a alcance, o sea, la población sobre la que se aplicará. Elaborar el instrumento de recolección de datos, o sea, los cuestionarios, también es una parte fundamental dentro de. Una vez que se hayan realizado los cuestionarios, debes de realizar el trabajo de campo, procesar e interpretar los resultados y preparar y presentar el informe final. Sin más, Bien, como les decía, entonces el informe final como tal es el cual en el que se van a presentar los datos obtenidos de la manera más concreta y precisa posible. ¿Sí? Este informe debe contener un resumen ejecutivo, el objetivo de la investigación, antecedentes del emprendimiento, cómo se diseñó la encuesta y cómo se la aplicó también, tamaño de la muestra, de dónde obtuve la investigación, tanto también desarrollar lo que son conclusiones, recomendaciones, y ahí ya pasar al siguiente punto que es poner en acción la idea y poner en acción ya el modelo de negocio y el modelo de emprendimiento que yo he venido investigando y del cual voy a obtener un resultado, del cual voy a obtener un rédito económico. ¿Sí? Bien, chicos, les agradezco por haberse conectado a la presente reunión. Les dejo para que puedan seguir a su siguiente hora. Que tengan una excelente noche todos. Muchas gracias. Gracias, Lucia.